Mecánica de laboratorio, clase 18, movimiento armónico simple. Movimiento armónico. Un movimiento muy común que ocurre en la naturaleza es el llamado movimiento oscilatorio o periódico. Muchos fenómenos son periódicos, por ejemplo, los latidos del corazón, las estaciones del año o el balanceo del péndulo en un reloj antiguo. Déjenme corrijo esto rápido. Esto no lleva tilde. Perdón. En una dimensión, este tipo de movimiento es un vaivén que tiene un cierto tiempo en que se repite su movimiento. Ese tiempo es llamado el periodo. Entonces, si esto, por ejemplo, parte de aquí, va hacia acá y luego se mueve hacia acá y luego así, hace este movimiento. Entonces, eso es el movimiento, todavía no se le puede llamar armónico, porque esto puede ser así y luego así y luego así y luego así. O bueno, de cierta manera lo es también, pero bueno, si es el movimiento en general de esta forma, se le llama movimiento oscilatorio o movimiento periódico. El tiempo que le toma en ir de esta posición y regresar a esta posición, o bien empezar en esta posición y regresar a esta posición, se le llama periodo. Vamos a analizar el movimiento de un péndulo, por ejemplo. Vemos que el movimiento que hace en el eje X y en el eje Y es del mismo tipo. Este movimiento es un movimiento oscilatorio de esta forma. Pero si nosotros lo analizamos solamente en X, vamos a ver la proyección de esto en X, lo vamos a seguir aquí. Voy a esperarlo. Si lo seguimos de aquí, el movimiento que hace es el mismo que habíamos descrito anteriormente. Va de izquierda a derecha. Y el tiempo que le toma en ir desde este punto y luego regresar es el periodo. Ahora vamos a seguirlo en Y. Lo sigo aquí y luego baja y luego lo vuelvo a subir y luego baja y luego vuelve a subir y luego baja y luego vuelve a subir y luego baja y vuelve a subir y luego baja y vuelve a subir y luego baja y vuelve a subir. Entonces también es un movimiento de ese mismo tipo. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, bueno, el tiempo que le toma en ir de aquí para acá es el doble que le toma en ir de aquí para acá. Pero el tipo de movimiento es el mismo. Entonces nosotros podemos revisarlo de cierta manera, algo muy parecido a lo que tenemos aquí, en donde tenemos nosotros, aparece la función, nos vamos a ir desde aquí abajo y luego ya está este punto y luego empieza a bajar y luego llega hasta este punto y así. Siguiendo el valor de X, cuando llega a este punto máximo, lo sigo, llega a la mitad, baja y luego vuelve a llegar a la mitad y lo sube. Entonces veríamos descrito este tipo de función con el tiempo y aquí la amplitud. Esto puede ser X o puede ser Y. Entonces el tiempo en el que se repite la forma sería el periodo, el tiempo que le toma en repetirse a sí mismo. Ahora, para entender un poco mejor este tipo de movimiento, vamos a analizarlo en movimiento circular. Esta pelotita de aquí va girando en esta dirección y simplemente va dando vueltas. Va dando vueltas, va dando vueltas. Al dar una vuelta estaría dando 2pi radianes. Entonces aquí tenemos nosotros un ángulo que va variando desde 0 a pi sobre 2 radianes, pi radianes, 3pi sobre 2 radianes, 2pi radianes, y luego se repite el ciclo. Entonces, el tiempo que le toma en dar una vuelta, a ese le vamos a llamar periodo, t. Entonces, la velocidad angular omega sería 2pi sobre el periodo, y que sería qué tan rápido dar una vuelta. La rapidez o eso sería por la frecuencia, que sería el recíproco del periodo. Entonces sería 2pi por f. Si por ejemplo damos una vuelta en un segundo, la velocidad angular sería 2pi. El periodo sería un segundo y la frecuencia sería 1 Hz. Si damos 2 vueltas en un segundo, la velocidad angular sería 4pi. Dimos 4pi. El periodo sería 0.5 porque daría medio segundo en dar una vuelta. Y la frecuencia serían 2 vueltas por segundo.
Y así todo, por ejemplo, 10 vueltas pues serían 1, 2, 3, 4, hasta 10 vueltas en un segundo. La velocidad angular serían 20 pi. 2 pi por 10 serían 20 pi. Y el periodo sería 1 entre 10, el inverso o el recíproco de la frecuencia. Ese sería un décimo de segundo, le tomaría en dar una sola vuelta. Ahora, vamos a observar lo que ocurre con el lado A, con esta distancia A. Cuando esta pelotita está aquí en 0, tenemos nosotros que A es igual a R. Entonces el ángulo sería 0. Y luego, conforme va incrementándose el ángulo, el lado A va disminuyendo hasta que se hace 0. Y luego empieza a ser negativo, hasta que llega a menos R. El ángulo sigue incrementándose, ahora está en el cuadrante 3. Este ángulo va aumentando, el valor va aumentando el de A, hasta que llega a 270 y vuelve a ser 0. Y luego de aquí se sigue para acá. Entonces, en una vuelta de ángulo, lo que hace el valor de A, empezando aquí, sería esto. Si se fijan, es el mismo movimiento del que estamos hablando. El valor de A es la distancia que hay del centro hacia la bolita roja que está aquí, desplazándose así. Desplazándose de esta forma. Ahora, analizamos B. Cuando la partícula esta roja está en este punto, cuando el ángulo vale 0, B está aquí en el centro. Y luego el ángulo va incrementándose hasta cuando llega a 90, llega aquí. Y luego va incrementándose de 90, va disminuyendo hasta que llega a 180. Y luego incrementa 180, 100, 200, hasta que llega a 270. Y luego 280, 290, 300, hasta que llega a 360. Entonces en una vuelta, B empezó en 0, y luego se fue hasta R, y luego regresa a 0, y luego se va a menos R, y luego se regresa a 0. Entonces, si nosotros utilizamos las relaciones trigonométricas entre los lados de este triángulo rectángulo, sería que A, el coseno de este ángulo sería A entre R. Si despejamos a A, eso nos daría R coseno de teta. Y si despejamos a B, nos daría R seno de teta. Entonces nosotros estamos viendo cómo la función coseno trabaja. El coseno del ángulo, por ejemplo, cuando es 0, el coseno de 0 es 1. En este caso, bueno, sería R. Y luego, coseno de 90, 0. Coseno de 180, menos 1. Coseno de 270, 0. Coseno de 360, 1. Y ahora B, el seno. Empezaríamos aquí. Seno de 0, 0. Y luego, seno de 90, 1. Y luego, seno de 180, 0. Seno de 270, menos 1. Seno de 360, 0. Entonces lo que estamos viendo nosotros es, ahora sí, ya estamos dándole una forma matemática a este movimiento. Este movimiento de ir y venir en esta armonía, que serían las vueltas de un círculo, estarían dadas por las funciones coseno y seno. Entonces una pista, pues, de que el movimiento armónico tiene que ser una función sinusoidal, ya sea seno o ya sea coseno. Entonces la partícula completa una vuelta en un tiempo igual a t. Ese tiempo es el periodo. Si observamos la longitud de A y la longitud de B, varían como varía el ángulo, tal como lo estuvimos viendo. Es decir, que A es una función del ángulo. Pero vemos que regresan a su posición inicial en un tiempo t al completar una vuelta. Es decir, que la posición de A, de ir y venir desde R, es t. Y B, desde 0 hasta 0 de nuevo, vuelve a ser t. El periodo de estas el periodo de estas funciones sería en tiempo igual con t. En ángulo, pues sería 2pi. Ahora, ya podemos inferir que el movimiento oscilatorio puede describirse con una función sinusoidal. Sin embargo, aún no hemos relacionado el movimiento con el tiempo. Solamente hemos hecho un análisis espacial, es decir, de la posición. Entonces, como dijimos, A y B son funciones del ángulo. Depende de lo que valga el ángulo, es el valor que va a tener ese cateto. Y aquí está definido por esto, R por coseno de teta y R por seno de teta. Entonces, la velocidad angular se respeta si dividimos a un ángulo cualquiera dividido en algún tiempo que le tome llegar a ese ángulo. Entonces podemos saber el valor de ángulo si multiplicamos la velocidad angular por el tiempo. ¿Qué significa esto? Bueno, si yo por ejemplo tengo este ángulo teta
y este ángulo lo divido entre el tiempo que me tomó llegar hasta esta posición, sigo teniendo la velocidad angular, porque esto sería toda la vuelta entre el periodo, pero yo puedo dividir una fracción de este ángulo, que sería θ, entre esta fracción del periodo, que sería este valor de t. Entonces puedo respetar la velocidad angular. Entonces, si el ángulo varía desde 0 hasta 2π, yo puedo tener mi velocidad angular con cualquier ángulo entre 2π por el tiempo que le tome llevarlo. De manera que si yo despejo a mi ángulo, me daría omega por t, la velocidad angular por el tiempo que le toma en ese particular. Si sustituyo esto en las ecuaciones, entonces ahora sí ya tengo yo una función del tiempo. El único problema es que a y b siguen siendo dependientes de un ángulo, porque al multiplicar estos dos pues tenemos un ángulo, al multiplicar estos dos tenemos un ángulo, entonces ya estamos cerca. Las funciones quedan asociadas con el tiempo, pero la posición a y b siguen dependiendo de un ángulo, del ángulo θ. Entonces necesitamos nosotros hacer un análisis dinámico. Analicemos un sistema masa-resorte que se mueve libremente. Tenemos este sistema masa-resorte, tenemos la posición inicial del resorte, aquí no hay deformación, tenemos una elongación igual con 0. El sistema está en equilibrio, el resorte no ha sido sometido a alguna fuerza que lo deforme. Ahora vamos a estirar el resorte una distancia x. Al aplicar esta fuerza para estirar este resorte, el resorte por su fuerza elástica está aplicando una fuerza hacia el lado opuesto igual a menos k por x, compensando a esta fuerza que se le está aplicando. Si mantenemos esta fuerza aplicada, vamos a mantener esto en equilibrio. Entonces el sistema sigue en equilibrio por esa razón. Pero ahora, en cuanto dejamos de aplicar la fuerza, el sistema ya no está en equilibrio, porque ahora la fuerza elástica es diferente de 0 y va a provocar una aceleración hacia esta dirección. Entonces, cuando hacemos eso, vamos a tener un sistema dinámico. Ese sistema dinámico va a estar descrito por la segunda ley de Newton, donde esta fuerza elástica igual a menos kx va a ser igual a una masa, la masa de este sistema, por una cierta aceleración. Entonces, si nosotros sustituimos el valor de Fe, que es menos kx, tendríamos menos kx igual a masa por aceleración. Vamos a analizar esta ecuación de aquí. Vamos a analizar rápidamente esta ecuación de aquí. Masa, este término lo pasamos para acá, bueno, este para acá y cambiamos los signos, nos queda masa por aceleración más kx igual con 0. De aquí vamos a dividir todo entre la masa. Dividimos entre masa, dividimos entre masa, dividimos entre la masa. Vamos a hacer un cambio de variable. Acá entre m le vamos a definir omega 0 al cuadrado. Vamos a decir que es omega 0 al cuadrado. Donde, bueno, ya vimos que omega 0 es igual a 2pi f0. Es la velocidad angular. La velocidad angular que se va a mover esto. Entonces sería 2pi por f0, donde f0 sería la frecuencia de trabajo de nuestro oscilador. Entonces la ecuación nos quedaría así: a más omega 0 al cuadrado por x igual con 0, donde esta x sería la elongación. Ahora, sabemos por cinemática que la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo. La posición que toma en este valor, que sería, empezaría aquí en x y se iría haciendo hasta 0 y luego hasta menos x. Porque al soltarlo, esto va a ganar una energía cinética que por la inercia va a comprimir el resorte hasta esta misma distancia menos x, y luego se le va a acabar toda la energía cinética que acumuló. Esta energía cinética se convierte en energía potencial elástica, y esta energía potencial elástica va a imprimírsela para convertirse de nuevo en energía cinética y va a convertirse en un vaivén. Entonces vamos a resolver, esta es una ecuación diferencial, donde tenemos la aceleración, que es la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo, más omega 0 al cuadrado por x igual con 0. Esta es una ecuación de segundo orden, lineal, homogénea, de coeficientes constantes. La solución de esta ecuación diferencial es muy sencilla, no vamos a discutir al respecto. Se vería de esta forma, donde x es nuestra variable que vamos a encontrar y x es una función que depende del tiempo. Entonces x no es un número, es una función. La incógnita en esta ecuación diferencial es una función que depende del tiempo. Y repito, esta es una ecuación diferencial de segundo orden, lineal, homogénea, de coeficientes constantes, y su solución es muy sencilla.
La solución, bueno, esta es otra forma de escribirla. La solución sería de esta forma, donde nosotros tenemos unas exponenciales con exponentes complejos. Esta sería la solución general. Hay otra forma de escribir esto, aplicándole algo de matemáticas, algo de identidades trigonométricas, y llegaríamos a esta solución, donde x de t es igual a por el seno de omega 0t más phi. Ahorita vamos a describir qué son esos valores. Y esto está sujeto a unas condiciones iniciales. Las condiciones iniciales serían x de 0, que vale la elongación inicial, que sería el valor que ustedes les tiren al resorte justo antes de iniciar el experimento, y la velocidad inicial, que sería la derivada de esta función evaluada en 0, nos tiene que dar 0 porque al momento que ustedes lo sueltan, este dispositivo tiene velocidad igual con 0. X0 es la elongación inicial del resorte, que sería el valor que ustedes le den aquí. Ahora, a este tipo de movimiento se le llama movimiento armónico simple, o MAS o más, y su ecuación de movimiento es precisamente esta: x de t igual a por seno de omega 0t más phi, en donde nosotros tenemos toda esta información. Si nosotros graficamos esto con respecto del tiempo, veríamos esta forma, en donde esta es la función seno. La función seno normalmente empieza en 0, pero como tiene esta fase, entonces aquí tenemos que agregarle el valor de esta fase. Ahora, esta fase está dada en radianes, entonces esta fase hay que hacerle una operación para convertirla a tiempo, como si esto fuera un atraso o un retraso. Pero bueno, nos conformamos ahorita con que este es el valor de fase. Ahora, aquí tenemos la amplitud, es el valor máximo que va a alcanzar. Este sería el valor de la amplitud, y luego hacia abajo sería el valor mínimo, que también sería la amplitud. Entonces aquí tenemos la amplitud A y aquí sería menos A. Es el valor, el rango en el que trabaja la señal de forma sinusoidal. Entonces la frecuencia angular sería 2pi entre el periodo. Este es el periodo, el tiempo que le tarda en repetirse la señal, como ya habíamos discutido anteriormente, y esto es igual a 2pi f0, donde f0 sería la frecuencia del oscilador, o la frecuencia en la que oscila esta función, que sería el número de ciclos por segundo. Ahora, omega 0 ya dijimos que es raíz de k entre m, porque anteriormente habíamos dicho esta ecuación, habíamos cambiado de variable donde k entre m era omega 0. Entonces omega 0 al cuadrado es k sobre m, o bien omega 0 es la raíz de k entre m. De aquí nosotros sabemos que a es la amplitud, f0 es la frecuencia de oscilación en Hz, t es el periodo de oscilación, el tiempo que le toma en completar un ciclo, phi es la fase de oscilación en radianes, y las ecuaciones de movimiento serían estas tres. La ecuación de posición de un movimiento armónico simple sería esta. Derivamos y obtenemos la velocidad. Sería, bueno, no voy a discutir cómo derivar esto, pero sería esta la derivada. Si derivamos la velocidad, obtenemos la aceleración, y esta sería la función de aceleración. Estas tres ecuaciones describen el movimiento del movimiento armónico simple. Al evaluar para cualquier tiempo, nosotros obtenemos la posición dentro del oscilador. Al evaluar en cualquier tiempo, obtenemos la velocidad de ese oscilador, y al evaluar en cualquier tiempo, obtenemos la aceleración de ese oscilador. Vamos a hacer un ejercicio. Determine la ecuación de movimiento del siguiente sistema. Determine si se trata de un más o del movimiento armónico simple. Tenemos un resorte que está colgando. Este resorte no tiene deformación, está en equilibrio. Esta es la longitud inicial del resorte. Ahora le colgamos una masa. Como esta masa tiene un peso asociado, entonces va a sufrir una elongación. A esa elongación la vamos a llamar S. El sistema se mantiene en equilibrio porque la fuerza elástica del resorte se equilibra con el peso. La fuerza elástica lo jala hacia arriba y el peso lo jala hacia abajo. Entonces esto queda en equilibrio. Este principio es el que se utiliza en los dinamómetros. En los dinamómetros nosotros medimos esta elongación y es la que nos entrega el peso que nosotros le pongamos aquí, como los ejercicios que vimos de fuerza elástica. Entonces las ecuaciones para esto sería la fuerza elástica menos el peso igual a 0. Esto está en equilibrio. Ahora la fuerza elástica sería menos K por S, porque la elongación fue S. Menos KS menos W es igual a 0. Factorizamos el signo menos. Este signo menos lo pasamos multiplicando
y nos quedaría que KS más W igual a 0. Ahora, vamos a aplicar una fuerza F para generar una mayor deformación en el resorte. A esto lo vamos a estirar, le vamos a aplicar una fuerza, lo mantenemos en ese punto. Entonces ahora la elongación va a ser la elongación S debida al peso y la elongación X debida a la fuerza que nosotros aplicamos. Ahora, cuando nosotros soltemos esto, no va a quedarse en equilibrio porque ahora la fuerza elástica es mayor que el peso. Entonces vamos a tener un sistema dinámico. Aplicando la segunda ley de Newton, tenemos que la fuerza elástica menos el peso va a ser igual a masa por aceleración. Entonces esto va a venirse hacia acá, va a tratar de acomodarse en la posición de equilibrio, se va a comprimir con la energía potencial elástica que ganó, se convierte en energía cinética. Por la inercia se va a comprimir, comprime hasta cierta elongación y luego va almacenándose energía potencial elástica y el movimiento va a convertirse de esta forma. Entonces necesitamos nosotros analizar este sistema dinámico. Entonces vamos a resolver el sistema dinámico. Tenemos que la fuerza elástica menos el peso es igual a masa por aceleración. La fuerza elástica en este caso sería la constante del resorte por la elongación, que sería S más X, menos K por S más X, menos el peso igual a masa por aceleración. Reordenamos esta ecuación, nos quedaría así. Multiplicamos todo por menos 1, nos queda m masa por aceleración más el peso más la fuerza elástica igual con 0. Ahora, de aquí separamos los dos, tendríamos nosotros masa por aceleración más W más KS más KX igual con 0. Ahora, ya habíamos visto en el punto anterior que W más KS es igual a 0. Entonces en esta ecuación este término se va y nos queda nada más KS más W es igual a 0 y nos queda MA más KS más KX igual con 0. Pero esta ecuación ya la habíamos resuelto. Esta ecuación es la misma que teníamos nosotros en este problema. Aquí está. Entonces ya resolvimos este problema. Este problema ya está resuelto. Esta ecuación ya la resolvimos y la función que describe su posición sería esta. El sistema describe un movimiento armónico simple. Y listo. Así de simple es el movimiento armónico. En el próximo video vamos a resolver ejercicios.